Dios les bendiga mucho a todos en esta mañana. Es una gran bendición poder estar acá y compartir su palabra. El tema que hemos estado compartiendo, esa vida de victoria que tenemos que estar procurando constantemente y que también está prometida en las Escrituras. Lo que sucede es que muchas veces las interpretaciones que nosotros hacemos de las Escrituras son interpretaciones contrarias a lo que realmente nos quiere decir las Escrituras. Y esto no es porque seamos malos ni porque seamos herejes, sino porque nos metemos en un contexto espiritual un poquito extraño. Nos llevamos por todo lo que se dice, nos llevamos también por los momentos, es normal, no se asusten con esto. Pero es bueno que nosotros comprendamos esa trascendencia del Evangelio, esa trascendencia de Dios, ¿no? Cómo las cosas llegan a tener un poder espiritual que va más allá del momento en que todos nosotros podemos estar pasando. Entonces, hablamos de la voluntad de Dios, de descansar en la voluntad de Dios, de entender que es lo mejor, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que cuando se dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, yo decía, no es un paralelismo al proverbio ese popular que dice no hay mal que por bien no venga, sino que a los que aman a Dios las cosas le van a ir bien porque en todo momento van a buscar cómo glorificar a Dios, y esto es el sumo bien. Cualquiera de nosotros que busque la voluntad de Dios en su vida por el momento en que están pasando, pues va a encontrar algo bueno. Y la parte bonita es cuando después pasan los años y tú empiezas a digerir o a rumiar todo lo que pasó en ese momento, y tú dices, ahora entiendo por qué pasó esto. Dios me quiso enseñar esto, me quiso mostrar tal cosa, y tú puedes compartírselo a otro. Por eso yo digo, si hay un momento en que hay un enfermo y nosotros oramos por el enfermo y el enfermo se sana, pues hay un milagro. Pero si el enfermo no se sana, entonces ¿qué hay? Teología. Pues todos empezamos a tratar de comprender por qué Dios está actuando de esa manera y qué es lo que Dios quiere enseñarnos. A partir de ahí, de esas experiencias, de esas vivencias, pues nosotros empezamos a sacar cosas que van a entenderse como tratos de Dios para nuestras vidas. Puede ser, puede no ser, pero como quiera que sea, como a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, porque amamos a Dios, nosotros vamos a tratar de justificar a Dios en lo que estaba pasando. Y en esa justificación, pues vamos a tratar de entender un poquito por qué Dios permite que nosotros como pueblo pasemos por situaciones tan difíciles. Vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga esta palabra. Amado Padre, gracias por tu gran amor, por tu gran fidelidad, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos continúe guiando. Señor, necesitamos tu dirección, necesitamos tu ayuda. Ahora, me parece que más que nunca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los eventos en la vida se dan y uno pues trata de analizarlo. Y como yo en lo personal llevo muchos años en la caminata cristiana, pues trato de entender cosas con Dios. O sea, yo creo en Dios, creo en la soberanía de Dios, en ese poder súper de Dios, esa omnipotencia. Y entonces en cada momento yo trato de comprender cosas. Uno, comprendo muchísimo que existen leyes. Esas leyes están establecidas desde la creación del mundo, y la Biblia cuando hace un reclamo de que nosotros temamos a Dios, en el contexto te dice que puso leyes que no se van a violar. Entonces nosotros comprendemos que indiscutiblemente las leyes están, y que nosotros en algún momento podremos irnos de esas leyes, pero no es el día a día del ser humano. Y nosotros, aunque seamos cristianos, aunque seamos justos, no nos podemos ir de las leyes, ¿ok? Porque a veces uno pudiera pensar por qué Dios nos permite pasar por lo que estamos pasando como país, ¿no? Un ejemplo. Alguien una vez me dijo, estoy hablando de hace años, que me dijo que algo así como Dios permitía
me dijo esta persona, era un comunista, cómo Dios permite que los Estados Unidos hagan tanto daño. Y yo me quedé pensando y le dije, bueno, yo tengo que responder primero a muchísimas otras personas, o sea, mucho más grande número de los que me hacen esta pregunta son los que me preguntan por qué Dios permite que Fidel esté en el poder. Entonces se quedó así, digo, vamos a responder, le respondemos a ellos, porque tú crees que es bueno que Fidel esté en el poder, pero esa gente creen que no es bueno que Fidel esté en el poder. Entonces, ¿cómo hago? O sea, tú me estás haciendo una pregunta como si yo fuera Dios. Yo no soy Dios. Vamos a tratar, si quieren pensamos a tratar de responder estas cosas. Cuando tú te pones a mirar todo lo que estamos viviendo nosotros como nación, que es bastante triste, ¿verdad? Yo lo único que decía era, de Dios no se puede burlar nadie, porque hay una ley, cabero. La ley, hay una ley. ¿Y cuál es la ley? Dice, maldito el hombre, confía en el hombre. Eso es una ley. Y ustedes se tienen que acordar que en el año 59 muchísimas personas abandonaron su fe y se volvieron del Partido Comunista, y la gente, recuerdo un caso de una misionera pentecostal que dijo que ya ella no iba a ser más cristiana porque ya el paraíso había llegado a la tierra, ¿verdad? Y otras tantas personas que dijeron cosas así porque escucharon a esa boca que decía grandes cosas. Acuérdense que Fidel, aparte de que era un hombre bastante envanecido, era un tipo que sabía manejar la oratoria y engañaba una y otra vez a todos los que lo escuchaban. Entonces, cuando pasa todo esto, pues lo único que yo siento es tremenda alegría, y es que yo encontraba que, bueno, yo no soy del gran número de gente que fueron engañadas por este sistema. Yo me siento bien, yo me siento feliz, que he podido expresar mi fe, que he podido expresar mis criterios hace muchos años. Yo vengo expresando mis criterios, no ahora que soy cristiano, desde pequeño. Entonces yo a veces pienso, cuando la gente se ponen a hablar, ustedes saben que ahora todo el mundo habla que si el policía, que si los otros, que si los comunistas. Pero los más viejitos que llevamos tantos años caminando en este gobierno, ¿verdad? Que se esperaba que todo esto pasara porque se veía que iba a pasar. Se pone a pensar y dice, bueno, nadie habla de la maestra. De esa maestra que fue la que cuando un niño hablaba y tenía una expresión, era la que salía al paso, la que citaba a los padres, la que llamaba al partido. Esa maestra se va a ir y no va a pagar. Todo el mundo está pensando en que paguen militar. Y yo siempre digo, el militar es militar, su vocación es esa. El militar es menos de los problemas porque ese tipo todo el mundo sabe que es militar. ¿Verdad? Entonces es un soldado, un oficial. Ese hombre está ahí vestido, tú lo ves. Y tú cuando lo ves, tu conducta se regula. Pero una maestra. Yo tengo mi expediente por ahí, no sé si mi esposa lo habrá votado. Donde en el expediente escribieron cosas que yo era un niño con problemas de conducta, con problemas de carácter, con problemas, no era un sociópata, pero como que no me adaptaba al proceso social. Estoy hablando un niño. El expediente es hasta 12 grados. O sea, pero estas noticas es de primaria. ¿Quién escribió eso? ¿Quién escribió eso? Una maestra que estaba escribiendo cosas. Por eso es que nosotros tenemos que entender, cuando tú te enredas en cualquier situación, en cualquier proceso, la pregunta es, ¿cómo puedes hacerlo sin dañar tu alma? ¿Cómo puedes hacerlo sin ensuciar tu alma? Por eso, a mí me da mucho miedo involucrarme en problemas ideológicos. Me da mucho miedo, no por otra cosa, que tengo miedo de que mi alma se dañe. Como sé quién soy yo, sé el lobo ese que está en mí, yo digo, me voy a cuidar. Yo me voy a cuidar. Yo creo cosas y digo mis criterios, pero siempre voy a cuidar mi alma, voy a cuidar mi corazón, porque yo creo que necesito pasar este momento aprobado. La Biblia dice, procura presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces, uno lo que necesita es estar aprobado. Buscar la voluntad de Dios para los momentos llama la atención. Llama la atención. Uno se entusiasma, ¿verdad? Se emociona cuando ve a Dios operar.
nosotros creo que todos nos pusiéramos muy contentos, ¿verdad? Si ahora vemos que el comunismo se cae y desaparece. O sea, qué bueno, ya. Lo decimos ¿por qué? Lo decimos por el hecho de que aquí siempre se abrazó la militancia atea. O sea, todos los comunistas son ateos. En otros lugares no, los comunistas no son ateos, pero aquí se abrazó la militancia atea. Por tanto, desde que yo me convertí, yo vi siempre en el gobierno una oposición. O sea, para mí el gobierno era mi oposición. No una persecución, pero sí una oposición. Entonces, a esa hora, pues uno tiene que ejercer la fe y tiene que decir, yo voy a creer, pase lo que pase, yo voy a hablar, pase lo que pase. Y así lo empecé a hacer. Y ustedes saben que yo no necesito que ya este gobierno se caiga, así desaparezca para entender que ya Dios triunfó. Yo llevo muchos años viendo a Dios triunfar. ¿Me entienden? Yo veo a la gente sin esperanza y ya ahí yo digo, Dios está triunfando. Si no miran al Altísimo, van a seguir en su estado de inmundicia. Se pueden ir para el país que les dé la gana. No tienen esperanza, no han visto a Cristo. Nosotros hemos visto esa bendición de poder cerrar nuestros ojos y tirarnos de rodillas y decirle, Padre, ayúdanos. Y hemos visto la mano de Dios. Ahora, esto no quiere decir que dejemos los problemas al lado. No, los problemas siguen sobre nosotros. Esto no quiere decir que los problemas se resolvieron. No, para nada. Los problemas siguen ahí. Es la conducta. Es la actitud ante lo eterno. Es la actitud ante lo eterno. Y tienes que entender que se prioriza lo eterno antes del momento. Y eso es lo que nos empieza a dar victorias. Nos empieza a dar victorias. Nosotros sabemos que las guerras se ganan, pero gente muere. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que hay muchos momentos en que tenemos que morir. Pero esta guerra ya la ganamos. La ganamos porque antes alguien decidió hacer la voluntad de Dios. Alguien decidió hacer lo que el Padre quería. Y ahí es donde está la fortaleza. En que yo tengo una victoria anunciada. Aquellos cristianos que nunca pudieron ser libres de la persecución social. Aquellos cristianos que pagaron su vida cristiana, su fe, con su propia vida. Aquellos cristianos que no vieron la luz después del túnel. Ya esa gente tuvieron también la vivencia de que el rey estaba ahí con ellos consolándolo en cada momento. Cuando tú te pones a ver el momento en que Constantino le dijo a la iglesia, a los obispos, estoy hablando de muchos siglos atrás, ya yo no los voy a perseguir más a ustedes, ¿ok? Se acabó, ya ustedes no van a ser perseguidos. Es más, ustedes van a ser la religión oficial. ¿Ya? A ver, todo el mundo, la iglesia católica y muchos en aquel momento dijeron, no, es que Constantino tuvo una visión, vio una cruz en el cielo y una voz que le dijo, por este signo vencerá. ¿Verdad? Y esa era la cruz. Por eso cuando tú haces así, que la gente dice, no se presignó, es persignó. O sea, persignó por el signo. O sea, voy a vencer en nombre de la cruz. Y tú dices, wow, qué bien. Ahí tú vas a ver a muchos escritores bíblicos, disculpen, cristianos, que hablaron esto como si fuera Dios ya en la tierra reinando. Pero a partir de ahí ustedes saben lo que pasó. Lo que parecía bueno se volvió muy malo. Lo que se parecía libertad se convirtió en libertinaje. La iglesia se volvió la tirana. Por eso yo digo, a veces tenemos que orar, tenemos que entender qué está haciendo el Padre con nosotros cuando nos mete en un proceso. ¿Qué está haciendo el Padre con nosotros cuando nos mete en una situación difícil? Yo sé que hay momentos en que nos emocionamos. Y verdad, y a veces decimos cuando nosotros podamos tener la libertad para hacer tal cosa. Y yo digo, amén. Yo no estoy diciendo que no. Pero yo pienso, me parece que es mejor el valor. El valor para hacer tal cosa. Con libertad o sin libertad yo lo voy a hacer.
Yo nunca he dejado de hacer lo que yo he creído que Dios me manda a hacer. Por tanto, si hay que predicar, yo predico. Si hay que enfrentar al partido, yo he enfrentado al partido, yo he enfrentado a la seguridad del Estado, yo he enfrentado a toda esa gente. Por tanto, no me siento ni culpado, ni me siento maltratado, ni nada de eso. Es más, en mi locura, si así lo quieres ver, mi anhelo era morir por Cristo. Sigue siendo mi anhelo morir por Cristo. Mi anhelo es llevar las marcas del Maestro. O sea, ese es mi anhelo. Por tanto, a mí no me detiene nada. El otro día yo estaba mirando el triunfo de Venezuela en el Clásico. Yo creo que es algo que a mí me llamó la atención. O sea, yo lo disfruté. A ver, lo disfruté. Lo disfruté y esos momentos románticos que uno tiene con Dios, dije, Señor, ya no quiero a Cuba para Cristo, yo quiero a América completa para Cristo, ¿no? O sea, si nos libras de todo esto, o sea, se nos van a abrir muchas puertas y podremos hacer muchas cosas. Pero, ¿ustedes saben qué me gustó? Que Venezuela llevaba rato orando cada vez que tenían el momento de entrada a juego, oraban, había una persona, y para los que sabemos de pelota, sabemos que no es normal que el tipo que dirigió la oración todo el tiempo, vamos a decir, el líder espiritual, fuera el que decidiera el último partido con ese doblete necesario. ¡Bum! Eugenio Suárez se llamaba el joven. Y yo decía, es curioso, ¿no? Es curioso porque a veces Dios hace esas cosas. Y yo me emocionaba porque decía, le estás haciendo un regalo a Venezuela. Ya le tumbaste el culto al hombre, al chavismo, al madurismo, tumbaste esto. Y ahora tienen este regalo que indiscutiblemente estuvo muy marcado por el hecho de que todos los días oraban, todos los días la gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios. Cada vez que iban a juego era la gloria a Dios, la gloria a Dios. Y al final ganaron. A ver, cualquier psicólogo, cualquier especialista en sociología puede decir, iban a ganar. ¿Por qué? Porque tenían la motivación. Ok, y es verdad, no hay problema con eso. Tenían la motivación. Pero yo medito, hasta la motivación se la dio Dios. Hasta la motivación se la dio Dios. O sea, yo pienso que todo lo que nosotros estemos viviendo lo tenemos que llevar al estado máximo de glorificar a Dios. O sea, tenemos que glorificar a Dios en todo momento. En todo momento. La verdad, disfruté mucho de ese triunfo. Aunque yo no seguía el Clásico ni nada. Pero yo sí seguía que cada vez que ellos iban a jugar, ellos oraban. Y no solamente que oraban, es que lo subían para las redes. Había una intención. Había una intención. Otros equipos no lo hicieron, pero ellos lo hicieron. Ellos querían darle la gloria a Dios. Ellos querían darle la gloria a Dios. Y yo pienso que nosotros como seres humanos tenemos que ver esto porque es ley. Es ley. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es ley. Es ley. O sea, Dios en su ley estableció cosas que no se van a poder suprimir. Están ahí. Están ahí. Y gracias a esas leyes nosotros somos beneficiados. Por ejemplo, dice una ley muy importante. Sin sangre no hay remisión de pecado. Eso es ley. Y cuando ya el corderito ese que se ofrecía en el holocausto, o sea, en sacrificio, ya dejó de ser suficiente para Dios, cuando ya Dios le dijo al pueblo de Israel, no quiero ya sufrir su fiesta solemne, no acepto su sacrificio, pero hacía falta redención. No había ya posibilidad de traer un ovejo, de traer un cordero, una vaca, un buey. No lo quiero, ya yo no lo quiero, ya no lo quiero. ¿Saben qué Dios hizo? Dios fue haciendo un camino. Dios fue haciendo un camino. Por eso dice el texto de aquí en el libro, está escrito de mí. Dios fue haciendo un camino. Ya se acabaron los altares. Se acabaron los altares. ¿Por qué se acabaron los altares? Me molestan mucho los altares.
Vinieron con buena onda, ofreciéndome sacrificio a mí, pero ya terminan en los lugares altos ofreciendo sacrificio a cualquier cosa. No quiero más. Se acabaron los templos, ya se acabaron los templos. Ya se acabaron los cultos. Esos cultos, vamos a decir, resguardados, esos cultos protegidos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, eso es lo que está buscando el Padre. Por tanto, ya el pueblo de Israel lo había perdido todo. Cuando Jesús estuvo aquí, que estuvo en el momento correcto, en el lugar adecuado y en el momento exacto, ¿verdad? Y los discípulos se le acercaron y le dijeron, maestro, mira qué grandes construcciones. Y Jesús le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Yo me imagino que Jesús dijo, Padre, lo miró y le dijo, sí, que se haga tu voluntad, pero no le dejes a esta gente dónde agarrarse. No le dejes a esta gente dónde agarrarse. Que miren al cielo. Y ustedes conocen que en el año 70 después de Cristo, se acabó Jerusalén, se acabó el judaísmo, se acabó todo. Tuvieron que salir huyendo, se establecieron por el mundo entero hasta siglos después. Yo veo un plan de Dios, yo veo una maquinaria perfecta de parte del Altísimo, que yo digo, todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Y cuando hablamos del anticristo aquí, dijimos, si va a venir el anticristo, ¿y qué tenemos que hacer si viene el anticristo? Dije, no dejar de hacer lo que estamos haciendo. O sea, es lo que nos toca. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Dice el salmista, Salmo 40, versículo 8, dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Dos cosas importantes. Voy a hacer la voluntad de Dios y voy a establecerme en su ley. Voy a entender su ley. Voy a descansar en su ley. Voy a orar por que se cumpla su ley en mi vida. Es importante que nosotros comprendamos esto. Porque si queremos victoria, necesitamos entender qué clase de victoria queremos. Los procesos políticos existen. Las cosas nacen, crecen y fenecen. La revolución nació, creció y ya feneció. Aunque en su soberbia estén ahí diciendo lo que digan y el tonto ese pidiendo una KM para defenderse, todas esas cosas, ya esto feneció. Feneció completamente. No hay que ir a Harvard a estudiar para darse cuenta que todo esto ya se cayó. O sea, lo que queda aquí es una vergüenza. Esa gente lo que está es corriendo con su vergüenza. Corriendo con su vergüenza. Ahora nosotros tenemos algo que hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual. Nosotros tenemos que llevar esto a donde tenemos que llevarlo. Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay un camino, Juan 4:34. O sea, Jesús es la muestra de que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Ok? Compréndanlo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿En dónde estaba la subsistencia? Para que entiendan, ¿qué es lo que nos hace subsistir a nosotros? El alimento. ¿En dónde estaba la subsistencia de Cristo? ¿En dónde está la subsistencia de la iglesia? ¿En dónde está la subsistencia de cada cristiano? En que hagamos la voluntad de Dios y que acabemos su obra. Es eso. Nosotros tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, tenemos una misión como iglesia. Vamos a salir a predicar el evangelio. Si este gobierno cambia, o sea, si cambian los poderes de este país, nosotros no dejamos de tener la misión. Nosotros seguimos con esa misión. Porque esa es nuestra comida. El sustento de nosotros como iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Nos toca predicar el evangelio.
Si es bueno, si es malo, si es regular, nos toca predicar el evangelio. Es eso. A algunos se les permitió ver la caída del Imperio Romano. Imperio que fue diabólico, que mató cientos de miles de cristianos. Otros no lo vieron. Pero tristemente, cuando la iglesia dejó de sufrir, también dejó de cumplir su misión. Y nosotros no podemos dejar de cumplir nuestra misión. Yo no estoy diciendo que tengamos que sufrir. Si Dios nos libra del sufrimiento, amén. Si Dios nos libra de todas las oposiciones que tenemos, amén. Pero tenemos una misión. Y esa misión la tenemos que cumplir. Jesús lo hizo y lo llevó a lo máximo. Y es importante que comprendamos, dice en el capítulo 5 de Juan, vamos a estar por Juan un ratico, Juan capítulo 5, versículo 30. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, nosotros tenemos a Jesús como modelo. Y creemos, todos creemos que Jesús venció. Y cantamos, Él venció en la cruz. Y cualquiera puede decir, es que eso es absurdo. De eso se trata la fe. De eso se trata el camino cristiano. De eso se trata el poder de Dios. De lo absurdo. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve y dile al faraón, dile a mi pueblo, o deja salir a mi pueblo. Faraón dijo, no, ya lo dijimos, ¿quién es Jehová? No, soberbia. Y cuando ya Dios llevó a esa gente así a lo último, el pueblo salió. Pero se dan cuenta cómo opera Dios. Dios le dijo, ve y pídele dinero y tesoro al que está ahí, al egipcio. Y todos fueron para allá, arriba, dame. Y la gente le dieron. Tú dices, ¿pero por qué lo hicieron? No sé, es un absurdo, ¿verdad? De eso se trata. Y cuando ellos estaban caminando y el faraón en su soberbia dijo, se van, no, vamos a perseguirlo. Pareció un absurdo, me dijiste que saliera y ahora nos van a matar. Sí, porque ahora todo el mundo dice, oye, ¿y qué pasa? ¿Y qué va a pasar? El mar se los va a tragar. Dios necesita meterlos por racimo. Por racimo. En los lugares eso para que su soberbia sea eliminada. Y ahí estaba todo el pueblo asustado y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dale. Se abrió el mar y ellos pasaron. Y atrás venían toda esa gente. Y todos se quedaron ahí. Era necesario ahogar la soberbia de toda esa gente. Era necesario. Por eso digo, los absurdos. Esos absurdos de Dios, amados, nosotros no lo entendemos hasta que después pasan los años y miramos atrás y decimos, cuán fiel fue Dios. El otro día yo fui a hacer un trámite y me puse a pensar cuántos trámites yo he hecho donde he visto los milagros de Dios. Donde yo digo, me la complicaron porque una persona me la complicó porque me dijo, te falta tal papel o eso no se puede hacer. Pero yo no me di por vencido. Y dije, ok, no se puede hacer, pero ¿qué se puede hacer entonces? ¿Qué se puede hacer? Y entonces, un día a mí mi licencia de conducción, que tiene 4 categorías, es bastante difícil sacar las categorías, se vence. 1 año de vencimiento. Porque decía 2005, pero donde estaba el 5 había un guioncito ahí y parecía 2006. Y cuando yo voy, mire, para renovar la licencia, la mujer me dice, no, si tu licencia está vencida hace 1 año. ¿Cómo que hace 1 año mi licencia? No. Tú me estás acordando porque tú dices, Dios es tan fiel
Yo decía, wow. Hablé con, no, búsquenme la responsable. Me salió la directora allí, no, tienes que ir a tal lugar, Agua Dulce. Y ustedes saben, estas cosas son bastante complicadas. Y uno dice, bueno, Señor, tú sabes, va a ser difícil. Yo ahí haciendo mi oración, cuando llego, perdónenme, no se me tropiece nadie. Yo dije, Señor, ponme un corrupto. Ponme un corrupto en el camino. Yo tengo que resolver este problema. Porque para sacar una categoría a otra, tienes que esperar 2 años de experiencia. Y dije, Señor, ponme un corrupto en el camino. Pero Dios mío, yo te tengo otra cosa mejor, a ver si te cuadra. Y cuando yo entro, la oficial que estaba atendiendo ayer era una cristiana. Le planteé mi problema y me dijo, no te preocupes. Eso lo vamos a resolver. Y cuando fui me resolvió el problema. Y me dijo, lo único que quiero es una Biblia para mi amiga. ¿Se dan cuenta? Yo decía, es que Dios es fiel. O sea, 1 año de vencimiento. Hay gente que por 1 mes pierden, por 2 meses, 1 año. Yo les puse donde estaba el 5, el 6, el guioncito. A nadie le importa eso. Yo estoy seguro que esa cristiana que estaba allí, fue el ángel que Dios puso. Entonces yo me llamo a la cavilación, ¿no? Yo digo, Señor, a veces no entendemos las cosas. No entendemos cómo se nos cierran puertas para tú mostrarte poderoso, para tú mostrarte bueno, para tú mostrarte grande. No entendemos. Al pasar los años, es que nosotros nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. Jesús tenía que morir. Pero cualquiera pudiera decir, no, que no muera. De hecho, cuando Jesús se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos en ese entonces, le dijo, el Hijo del Hombre tiene que ir allá y tiene que morir. ¿Y qué le dijeron? Señor, que no pase tal cosa. Y la reprensión fue, apártate de mí, Satanás. Ustedes conocen la historia. ¿Por qué? Por una cosa, no estás poniendo la vista en las cosas de Dios. Estás poniendo la vista en las cosas de los hombres. Estás pensando como hombre. Y nosotros tenemos que dejar de pensar como hombre. Para que Dios sea glorificado, tenemos que dejar de pensar como hombre. Tenemos que tratar de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios demanda de nosotros? Jesús lo dijo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Si quieres, pasa en mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, cualquiera pudiera decir contra. Y no había otra forma. No había otra forma. Es que hay una ley. Y la ley dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Y una vez escuché una ilustración, yo la he cogido para mí, pero fue una ilustración que el diablo estuvo ahí como muy contento todo el tiempo en que Jesús estuvo siendo maltratado, torturado y cuando muere. Y el diablo dijo, ganamos. Y los demonios se pusieron a saltar, pero el problema es que el humo se viró, el fuego cambió, el aire empezó a brotar diferente. Y oye, mira a ver qué pasó, porque está resucitando. ¿Qué pasó? Así opera Dios en lo absurdo. El aire empezó a soplar contrario. El humo nos está ahogando a nosotros. El fuego viene para acá. La muerte nos está alcanzando. Pero ya Jesús lo había dicho. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya se acabó tu vida, tu caminata, tu ministerio, tus acusaciones. Se acabó. Por eso dice la Biblia, el que ha sido engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca. O sea, estamos en un estado de protección espiritual. Entonces, ¿qué nos puede pasar a nosotros?
¿Qué nos puede pasar? Que no haya agua. Dios llueve sobre nosotros. Que no haya esto. A Dios no le importa nada de eso. Es que tenemos que ver todo el poder de Dios y todo el milagro de Dios en estos años de caminata cristiana. Jesús no conoce derrota. Así de sencillo, no conoce derrota. Versículo 38 del capítulo 6, Juan 6, 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. O sea, dice el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró, sino que se despojó. Y ahí hay teología como para una semana. Se despojó y se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Y muerte de cruz, o sea, como diciendo, y no cualquier muerte. No es que se murió de viejito, no, y muerte de cruz. Y a una edad de plena vida. ¿Para qué? Dice, ahí vienen los al sur de Dios. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces yo no voy a poder juzgar a toda la gente que ha protegido la maldad en este país, ni en el nazismo, ni en el comunismo ruso, ni ahora en toda esta maldad que hay entre los musulmanes, asesinos, pederastas, homosexuales. Esa es la realidad. Esto no hagan como los comunistas, que son unos engañadores, y se cumple lo que dice la Biblia, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Cuando tú le dices a un comunista que la hija de Chávez tiene 4.000 millones de dólares de dinero, te dicen, no, pero eso es mentira del imperialismo, ¿no? O cuando tú le dices, oye, que hay tantos pesos para ir, no, eso es mentira, eso es una patraña, porque los rusos decían lo mismo, patraña, patraña, patraña. Oye, que ustedes tienen armas nucleares en Cuba, patraña, patraña, hasta le dijeron, toma, aquí están todas las fotos. Yo no voy a poder juzgar correctamente porque ahora todo el mundo quiere coger al fulanito, a menganito. A la maestra, la que me escribió en el expediente que yo era un antisocial. A esa, que no me conformaba al proceso revolucionario. A esa, ¿cómo la cojo? A lo mejor ya está en Miami. A esa la tengo que coger en juicio final. Por eso dice la Biblia que no juzgue nada antes de tiempo, hasta que no venga Cristo y saca a la luz todas las cosas. Ahí vamos a ver las intenciones del corazón, porque a veces uno ve a la gente, porque los seres humanos, escuchen bien, se vuelven artistas. Es asombroso esto de ser artista. Está en el ser humano desde, yo diría, desde chiquito. Yo tengo una hermana que esa nació artista. Y engañaba a todo el mundo, y cuando a mí me decían, ¿por qué tú tienes que ser como tu hermana? Como yo sí la conocía, yo decía, no. Aparte de todas las maldades que yo tengo en mi vida, si soy como mi hermana, alabado, ya, perdido. Yo mismo, ahí yo entendí lo que era ser desechado. No jueguen, es verdad. Ahí yo entendí como diciendo, si yo llego a ser tan hipócrita como mi hermana, tan artista como mi hermana, ya yo estoy acabado. Mi hermana tenía como 5 años por ahí. Y empezó, ay, no puedo caminar, y todo el mundo, imagínense, ay, no puedo caminar, ay. Y a esa hora, imagínense, en aquellos tiempos no había carro, salieron a buscar un carro para llevar a mi hermana al médico. Pero una tía mía que era bastante lista, se escondió. Y todo el mundo salió ahí, la preocupación, y cuando sale todo el mundo, sale mi hermana atrás de ellos para ver dónde está. Y mi tía la cogió y le dijo, vengan, es mentira. 5 años tenía esa niña y estaba moviendo toda una familia de mujeres adultas. 5 años. 5 años. Compréndanlo. ¿Por qué? Porque así son las personas artistas. Así son las personas artistas. Y cuando te encuentras a una persona, y los que trabajamos en el evangelismo lo sabemos, caballero, que te encuentra ángeles por ahí, cuando le estás predicando, ¿qué te dice la persona? Yo nunca le he hecho daño a nadie.
yo lo único que he hecho es bien a las personas. Sí, y tú te quedas así como diciendo, es un ángel y yo creyéndome cristiano. ¿Cristiano es este o esta? Y la gente no entiende. Me decía un señor que había dirigido las líneas de combate de los años 80 cuando le tiraban huevo a la gente. Seguridad del Estado era él. Me decía, yo lo hacía obligado, yo nunca le hice daño a nadie. Obligado, ¿no? Vamos a creer que lo hiciste obligado. Y junto con esa historia me hacías otra historia de que te ven una guagua y el tipo sacó el carnet y tú le dijiste, yo tengo otro más grande que tú. Obligado. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta hacer los trámites vestidos de militares. Porque se sienten importantes. Hemos ido ahí a los trámites y han llegado personas ya que el uniforme está viejo. Ya no es ni de tan siquiera el de reglamento. Y van con todas sus estrellas ahí, viejo. Al final, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Yo quiero que comprendan. Porque a esa gente cuando le estamos predicando el evangelio nos están contando historias de bondad. Yo lo que hice fue ayudar a la gente. Yo lo que hacía era ayudar a la gente. ¿No? Amados, nosotros hemos tenido que descansar en la voluntad de Dios muchas veces y la voluntad de Dios para nuestras vidas en muchos momentos ha sido, entra el silencio. Entra al anonimato. Señor, pero mira qué avanzado está esto. Salte de ahí. Dale para la silla. Señor, ¿y quién va a atender esto? Dale. Y la gente no lo entiende y muchas veces la gente me han dicho, nos abandonaste. A mí Dios me mandó a sentarme. Ustedes ahora caminen con todo lo que el Espíritu le ha dado. Nadie entiende. Porque cualquiera pudiera decir, bueno, pero hubiera crecido más la obra. Sí. Pero yo te dije que esto es absurdos de Dios. Y los absurdos de Dios no lo entiendo. No lo entiendo. Muchísimas veces he dicho, Señor, amén. Y Dios te dice, tú no vas. Tú no vas. No te toca a ti edificar el templo. Tranquilo, siéntate por ahí. Y no hagas lo mismo que hizo David, que se salió con la suya. Porque a veces decimos, ¿quién construyó el templo? Todo el mundo dice, Salomón. ¿Verdad que fue Salomón? ¿Verdad que fue Salomón? No me digas. Lee bien. Que David ya le tenía todo. Mira, aquí va esto, aquí va esto. Mira, ahí está la piedra. Mira, ahí está el cemento. Mira, aquí está todo, ¿ok? Porque ya yo quiero salirme con la mía. Está bien, toma ahí el templo. Coge el templo. Hasta que un día Dios lo desapareció. Desapareció el templo. ¿Lo desapareció o no lo desapareció? Lo desapareció con roña. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Y dicen que los soldados romanos habían escuchado que entre las piedras del templo había oro. Y ellos desarmaron literalmente piedra sobre piedra buscando el oro. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo Dios cumple sus promesas. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, nadie piensa en un liderazgo como el de Jesús. Todo el mundo pensaría, si yo fuera a buscar un hijo de Dios bueno, ¿verdad? El Mesías adecuado, el tipo que con un caballo y tiraba flecha y mataba, pero nadie entiende que venga el Hijo de Dios a hacer la voluntad de Dios, a morir en la cruz. A morir en la cruz. A decir, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Esa es la parte donde se queda diciendo, a ver, enséñame un poquito más. Juan 12, 27 y 28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Y qué dice? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, estaba turbada el alma de Jesús, sí. Estaba en angustia, sí. Estaba ahí patente su humanidad, sí. Ahí más que nunca. Ahí más que nunca. Ahí no había mariposita en el estómago, ahí no había ángeles revoloteando. Aquí estamos. No. Ahí estaba Jesús en un estado ahí de Señor.
se acerca el momento. Se acerca el momento. Ese momento por el cual pasó Juan cuando le dijo, eres tú el que había de venir. Ese momento por el cual pasó Wycliffe, el traductor de la Biblia, o donde Juan Hus, ¿verdad? Aquel líder espiritual bohemio que clamó, Jesús, hijo, habita en misericordia de mí, ¿verdad? Cuando ya se te acaban las fuerzas, cuando ya se acaba la historia de tu vida, tú dices, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Llegó el momento. O ese momento en que Pedro, huyendo de Roma, tuvo aquella visión que Jesús entraba a Roma y le dice, ¿Quo vadis? ¿O a dónde vas? Dice, voy a Roma a morir por mis hermanos. Y si él entendió que tenía que virar a morir. Y cuando lo fueron a crucificar, dijo, no, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Lo crucificaron boca abajo. Bastante raro es morir crucificado. Mucho más raro es morir crucificado boca abajo. O sea, y todos estos hombres entendieron que estaban glorificando a Dios. Pero el mundo no entiende nada. ¿Por qué? Porque estos son absurdos para el hombre. Estos son absurdos. Pero ¿qué nos toca decir a nosotros? Glorifícate. Ha llegado la hora, glorifícate. ¿Y qué dijo el Padre? Me he glorificado y me voy a volver a glorificar. Y siempre que hay un justo que quiere hacer la voluntad de Dios, se va a Dios a glorificar. Se va a glorificar. Por eso es que nosotros tenemos que entender que somos más que momentos. Por eso es que tenemos que entender lo que es la trascendencia del justo. Por eso tenemos que entender que cuando Dios hace una cosa que nosotros no entendemos, hay una generación atrás que va a definir el por qué Dios lo hizo. A veces yo he visto personas que se ponen a hacer preguntas y lo único que pienso en lo que Jesús le dijo a Pedro, no pone las mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No entiendes nada. Estás marcado por un contexto, estás marcado por un análisis, estás marcado por algo que es natural, eres humano. Pero ¿sabes qué? Hay algo más allá, en lo cual Dios se va a glorificar. En que todo justo puede decir, hágase tu voluntad, aunque no la entienda. Aunque no la entienda, aunque no entienda qué está pasando. Porque uno puede decir, Señor, ¿qué pasa? Eso es legítimo. Pero yo sé que más allá de mi pregunta, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él ha sido Dios fiel y no va a fallar. Amados, hay muchas veces en las que nosotros nos ponemos así ante la vida y nos damos cuenta que es mejor no llamar la atención. Y estoy pensando en lo espiritual, no estoy pensando en la sociedad ni en el mundo. Yo muchas veces le digo al Señor bajito, aquí estoy, a ver si Él no me oye. Ve mi disposición, pero, porque sabemos que Dios cuando te manda a hacer. Y cuando te manda a hacer, no entiendes nada de lo que te manda a hacer. Por eso hay tanta fe y tanta confianza. Tanta fe y tanta confianza cuando alguien dice, heme aquí. Algo que vas a ver en la Biblia en muchos llamados. Heme aquí. El heme aquí ese es, se acabó Rolando. Se acabó mi persona, se acabó mis planes, se acabó mi futuro, se acabó todo. Se acabó. De ahora en adelante yo voy a vivir cada día. Cada día. Hoy me permitió Dios esto, lo voy a hacer. No hay más nada que hacer sino esperar en su voluntad. Y entender que su voluntad es agradable y perfecta. Claro, lógicamente, yo sé que estamos marcados por una humanidad. Pero ¿acaso Cristo no estaba marcado por esa humanidad? Por eso es importante entender. Dice que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló. O sea, se despojó. Se despojó completamente. Vino, caminó en esa humanidad, en esos miedos, en esos pánicos, en esa inseguridad. ¿Ustedes no se han fijado cómo la gente quiere ser tratados por Dios? ¿Han visto esa obra de arte donde está Dios tocando así con un dedo al hombre? La gente quiere que Dios le haga ese toque.
Y de a partir de ahí salir con ese dedo, así poderoso. Tú me caes bien, te voy a sanar. Tú me caes mal. Eso es lo que la gente entiende. Una vez llegó alguien y me dijo que él era profeta. Le dije, ¿de veras? ¿Que tú eres profeta? ¿Contra qué gusto conocer un profeta? En la Biblia Dios trata tan duro a los profetas que si fuera a escoger un ministerio, me busco el de rey, por ejemplo. Porque, no, yo profeta. ¿Por qué? Porque la gente quiere un profeta así para... Tengo en mi mano el poder del futuro. Yo sé qué caballo va a ganar mañana en la carrera. Yo sé qué partido de fútbol se va a jugar mañana. Y cuántos goles, ¿no? Y ya le voy a poner un dinerito porque el poder lo voy a usar para algo. Eso es normal. ¿Saben cómo se llama eso? Humanidad. Por eso te digo, sé un poquito más que humano. Nada más. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, tú estás siendo un poquito más que humano. No juzga a esa gente. No, porque los mundanos, déjalo ahí. A ellos se le acaba su reino. Dice la Biblia, cuando ores, no ores como los gentiles, que creen que por sus repeticiones van a ser escuchados. Cuando hagan esto, no, ya fuiste visto. Cuando hagas misericordia, no lo hagas para ser visto. Ya tienes tu recompensa. Cuando tú ores, ora así. Cuando hagas recompensa, que no sepa una mano lo que hace la otra. Cuando nosotros vemos esto en las escrituras, ahí se acaban 1.000.000, escuchen bien, 1.000.000 de preguntas. Yo me asombro cómo la gente te hace preguntas. Ven acá, pero ¿por qué? ¿Por qué si alguien me da una mejilla yo tengo que ofrecer la otra? Y yo siempre digo, no, tú no tienes que ofrecer nada, coge un palo y dale palazo al otro. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué tú vas a tener que aguantar que alguien te dé una mejilla? Esto es para gente que son más que humanos. Estos son para personas que dicen, voy a descansar en tu voluntad. Voy a descansar en tu voluntad. Esa voluntad que es agradable y perfecta. Esa voluntad que me va a llevar a un estado duro como la crucifixión. Un estado durísimo como el de la crucifixión. Nosotros tenemos que tener, amados, una disposición. Y esa disposición es la de descansar, esperar y conocer que Él es Dios. Conocer que Él es Dios. ¿Tienes derecho a llorar? Sí, tienes derecho a llorar. Muchísimas veces han sido los momentos en que nosotros hemos ido caminando, llorando, como David subiendo la cuesta de Cis, llorando. Dura cosa me ha tocado en tu voluntad. Tienes derecho. Pero no reclames nada que el Padre no te va a escuchar, ¿ok? Si ya un día tú te rendiste y le dijiste a Él, entrego mi vida, voy a hacer tu voluntad, no reclames nada. Ve llorando, tienes derecho a llorar, pero sigue caminando. Sigue caminando. Porque Él estaba, Jesús, mi modelo, en un estado de desesperación. Por eso yo digo, mi modelo no es Gengis Khan, ese tipo bárbaro, poderoso, lleno de odio, lleno de ira. Mi modelo no es Fidel Castro, mi modelo no es Hitler, mi modelo... No. Ninguno de esos tipos grandes asesinos de la historia son mi modelo. Ni quiero ser como ellos. Ni quiero tener lo que ellos tienen. No quiero nada de este mundo. Mi modelo no es ese señor que sale vestido de su traje de militar ahí como para resolver problemas. No, yo me siento a hacer mi trámite calladito, orando al Padre. Y miren las oraciones que uno le hace al Padre, porque estos días tuve esa experiencia. Padre, que no se vaya la luz. No le estás haciendo otra oración más grande que, por favor, que la computadora no se trabe. Esas son las oraciones que hacemos. No te paras diciendo, yo declaro ahora. No, Señor Padre, que no se vea la luz. Y si se va después que yo me vaya, sea. No, es eso. Humilde, ¿sabes qué? Viendo tu humanidad. Eres un simple mortal. Un simple mortal. Y cuando Dios tiene que glorificarse, se va a glorificar. Y cuando Dios tiene que hacer lo que tenga que hacer, tú lo vas a hacer. Y cuando no hace nada de lo que tú esperas que Dios haga, solamente di una cosa, mira al cielo, respira profundo y di,
estoy vivo. Mañana esto no será problema. Así de sencillo. Mañana esto no será problema. Mañana esto será historia. Y yo tengo que sacar de esta historia algo bueno. Yo tengo que sacar de esta historia algo bueno. Amados, entiéndanlo. Somos seres muy espirituales. Y necesitamos hacer estas cosas. Yo no sé si tú lo haces, yo lo hago constantemente. Yo voy caminando, voy cantando, voy adorando a Dios, voy sacando enseñanza para mi alma. Yo lo voy haciendo porque si no hago esto, ustedes saben qué va a pasar. Lo que va a pasar es otra cosa que lo van a ver muy común. Vas a cerrar tus ojos y vas a cantarle a la vida, no sé, no me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Para qué? Vas a hacer una canción de la que sea. ¿Por qué? Porque eres espiritual, necesitas llenar el espacio. O vas a cantar, no sé, la que te gusta. ¿Me entiendes? O te vas a ver representando cosas que tú no eres. Por eso yo disfruto mucho los silencios, el adorar a Dios, el tratar de entender qué está tratando Dios conmigo, cuál es la trama de esta obra, qué Dios quiere hacer. Porque yo tengo un modelo. El modelo es Cristo. Ese modelo que cuando lo fueron a buscar para hacerlo rey, se escondió. Se escondió y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Si el grano de trigo no cae al suelo y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva muchos frutos. Camino de Dios. Camino de Dios. Sacar, escúchenlo bien, camino de Dios, sacar de la muerte la vida. Sacar de la muerte la vida, sacar del fango al hombre. Camino de Dios, los absurdos de Dios. Los absurdos de Dios. Esos absurdos son los que nos dejan a nosotros, escúchenlo bien, sin razonamiento ante una adoración. Y cuando cerramos los ojos no decimos por qué. Decimos tú sabes. Decimos tú me amaste. Tú me escogiste. Dice la palabra en Lucas 22:42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me parece, amados, que esto es uno de los textos más bonitos que hemos repetido muchas veces en nuestras vidas. Padre, si quiere, pasa de mí esta copa. Momentos difíciles, momentos duros, pero no vamos a reclamar nada. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pase lo que pase, hágase tu voluntad. Ustedes saben que muchas veces nosotros entendemos mucho cuando Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No es porque tengamos problemas con nuestra familia. Amados, el tema es que la gente que nos quiere no entiende nuestro caminar. Y cuando tú decides morir, ahí salen muchas personas que te quieren a cuidarte. Maestro, que no acontezca esto contigo. Hijo, por favor, cuídate, sé prudente. Y yo te voy a decir, como hombre que ama a Dios, sé prudente. Pero la prudencia a la que me estoy refiriendo es, trata de pasar los momentos sin manchar tu alma. Trata de pasar los momentos sin que tu conciencia sea destruida. Trata de pasar los momentos sin que el propósito de Dios se vaya de tu vida. Ahí sí te digo, sé prudente. Sé prudente, cuídate.
Vela. Vela. Amado, si Cristo no hubiera muerto. Una vez hace muchos años entramos en un debate si Jesús podía pecar o no podía pecar. Eso es un debate teológico muy bueno, muy interesante. Muy interesante. El tema es si el despojo de la deidad de Dios llevaba a que la divinidad de Cristo se hacía nula si él pecaba. Si él se podía ir al infierno si pecaba. Porque según la luz que tenga, así es la demanda de la justicia. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Esto es teología, esto es para entretenerse, la teología es muy interesante. Con esto no nos vamos ni al cielo ni al infierno. Pero a veces uno se tiene que meter en estas cositas para pensar. El despojo de la divinidad estaba al punto de que si él pecaba se perdía. Esa dádiva que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios era una farsa para mostrar un amor, pero no estaba dando nada, ya todo estaba bien seguro, todo estaba bien garantizado. Como quiera que sea, tenemos que pensar. Yo creo que todo esto me va a llamar a una consagración. Y esa consagración me va a llevar a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Y entonces ahí es donde uno dice que el Señor nos guarde en cada momento, en cada lucha, en cada prueba, que no entre el pecado en mi vida. El pecado puede entrar a través de la incredulidad, ustedes lo saben. La incredulidad nos lleva después a menospreciar la gracia, y esto nos lleva después a abrir la puerta a las pasiones de este mundo, y ya, se acabó todo. ¿Ok? Se acabó todo. Hasta que un día, naturalmente, las fuerzas se acaban, porque está establecido otra ley, que el hombre muere una vez y después el juicio. Y entonces, ante ese momento en que la fuerza se acaba, nosotros empezamos a hacer un análisis de la basura de nuestra vida, y ahí queremos una nueva oportunidad. Yo no dudo que Dios dé nuevas oportunidades, pero ustedes saben qué me ha pasado a mí siempre que estoy en la obra misionera y haciendo cosas que me hacen ver a Dios en todo su poder y esplendor. Siempre pienso en los que podían haber estado y ya no están. Siempre pienso en los que pudieron haberme acompañado en ese día, en ese camino, en ese momento, y ya no están. Siempre pienso en los que yo pude haber contado con ellos para hacer grande la obra de Dios, y ya no están. Y precisamente porque ya no están, me he dado cuenta que la obra es de Dios y solamente Dios puede llevar al final cualquier cosa que hagamos. O sea, si estás pensando en grupos, en ministerios, en lo que sea, no. Descansa en la voluntad de Dios. Que sea Dios quien se glorifique. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. Dice: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Se acabaron. No quieres más sacrificio, no quieres más ofrenda. ¿Quién va a morir por esta humanidad? Porque sin sangre, ley de Dios, no hay remisión de pecado. ¿Quién va a morir? He aquí dije: vengo. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Yo creo que si un cristiano entiende esto, va a comprender qué cosa es una vida de victoria. Ya no se trata de conjuros mágicos, ni de vendas, ni que yo te reprendo, ni... Se trata de entrar a la ley de lo absurdo y que Dios se glorifique en todo. Ahí entramos a perdonar,
cuando no entendemos, pero perdonamos, ahí entramos a muchas cosas que si Dios lo permite lo vamos a ir viendo. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Hay una anécdota que he hecho muchas veces, pero la tengo que repetir. Hace algunos años estaba yo en la obra misionera. Y lógicamente hay lugares que son bastante complicados porque reina la muerte, reina el pecado. Y yo estaba en un lugar, en una abstinencia sexual, lejos de mi esposa, y con las miradas de todas aquellas bonitas mujeres que te miraban, que te codiciaban y que te proponían con su vista. Son momentos duros, difíciles que uno pasa como ser humano. Entonces cuando llego a la casa de un hermano, después de varios días de camino, llego a la casa de ese hermano y su niño estaba viendo una película que creo que se llama El Señor de los Milagros. Es una película de muñequitos de Jesús. Y yo me siento a descansar y me meto en la persona de Jesús ahí. Tanto amor, tanta entrega, tanto sacrificio. Y lo único que pensé fue, si yo hubiera pecado en este viaje, no tuviera este deleite. Si yo me hubiera rendido ante la pasión, ante el placer, ante la mirada de una mujer hermosa, yo no pudiera disfrutar esto eterno. Esta relación interna que tiene uno con Dios. Y entonces me vino un canto que me ha ayudado mucho para ayudarme en los momentos difíciles. Y dice, fija tus ojos en Cristo. Y lo terrenal sin valor será. Mira a Cristo. Ante una lucha, ante una prueba, mira a Cristo. Ante una batalla, mira a Cristo. Ante preguntas sin respuestas, mira a Cristo. Y lo terrenal sin valor será. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Gracias, Jesús. Tan lleno Gracias por tu modelo. de gracia y amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por derramar tu sangre. Terrenal sin valor será.
valor será a la cruz del glorioso a la luz del glorioso Jesús. Venga tu reino en nuestras vidas. Aunque no entendamos cosas, venga tu reino en nuestras vidas. Aunque sea difícil el camino, venga tu reino en nuestras vidas. Aunque las cosas no salgan como esperamos, aunque los trámites se traben, aunque no nos den derecho de visado, de lo que sea, venga tu reino en nuestras vidas. El hacer tu voluntad, oh Dios, nos ha agradado. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos saludamos en el amor de Cristo y nos vemos el domingo próximo, Dios mediante.